Vamos a comentar en este vídeo el papel que juegan los estudios de público como elemento de planificación en un proyecto museológico. Los estudios de público son una parte esencial a la hora de preparar cualquier proyecto patrimonial, cualquier proyecto que tenga que ver con planificar cómo va a ser una institución en el futuro, qué oferta social va a tener, qué papel va a jugar. Por supuesto, el tema de a quién va dirigido, pues es un elemento central dentro de esa reflexión. En el caso que nos ocupa vamos a utilizar un ejemplo de caso práctico, que es uno de los proyectos que estamos desarrollando recientemente, que es el Museo Cátedra Ramón y Cajal, aquí en Madrid, dentro de la sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, el ICOMEM, y que es un proyecto liderado por el ICOMEM, concretamente por su presidente, Miguel Ángel Sánchez Chillón, y en el que colaboran pues una gran cantidad de compañeros del Colegio de Médicos y bueno, nosotros hacemos una labor de asesoría general del desarrollo del proyecto. El proyecto del Museo Cajal inicialmente es fruto también de nuestra colaboración dentro del proyecto es fruto de un proyecto que desarrollamos hace ya unos cuantos años para el Ministerio de Sanidad. En aquel momento el Ministerio de Sanidad quería desarrollar un museo nacional, un museo nacional que inicialmente estaba pensado en la sanidad española o algo por el estilo. Al final, después de un proyecto museológico que se hizo, la propuesta terminó siendo generar un Museo Nacional de la Salud, y dentro de ese Museo Nacional de la Salud había una parte dedicada a un museo Ramón y Cajal con entidad propia, dada la importancia de la figura de Ramón y Cajal. Bien, por haber tenido esta experiencia previa, el Colegio de Médicos nos llama para asesorar esta nueva fase del proyecto del Museo Ramón y Cajal, que en principio se pensaba que estuviera ubicado en la actual sede del ICOMEM, que es uno de los edificios que formaría parte de la manzana de la medicina, de la manzana histórica de la medicina, que es donde se ubicaban una serie de edificios y en torno a la práctica de la medicina en el sur de Madrid. Aquí veis algunas fotos históricas y algunas fotos actuales de lo que es ese complejo, de esa zona de Madrid dedicada, que tuvo tanto protagonismo en el tema de la medicina, que está en torno a la plaza de Atocha y a la calle Atocha. En concreto, el edificio del ICOMEN forma parte de un proyecto de Carlos III, estamos hablando de finales del siglo XVIII, en el que se plantea remodelar los hospitales y en parte la formación de los médicos y de la medicina, con una célula que propone la creación del Real Colegio de Cirugía. En aquel momento la cirugía y la medicina estaban separadas. A los pocos años de este proyecto, casi mediados del 19, ya se juntan el Real Colegio de Medicina y el Real Colegio de Cirugía. Bueno, inicialmente este es un proyecto que desarrolla, bueno, en el que colabora Sabatini y que os sonará por la autoría de este ilustrado en la realización del Museo Nacional Reina Sofía, que figura ahí abajo, y que formaba parte de este complejo. El Museo Nacional Reina Sofía formaba parte de una U que no llega a desarrollarse del todo, se ve bien en la fotografía de la esquina de arriba, una U de la que le falta un trocito, en el que estaba el hospital, que ha tenido varios nombres, pero que inicialmente luego se llamó un Hospital General, y que es el actual Museo Reina Sofía. Hay un hospital anexo al actual edificio del ICOMEM y el propio edificio del ICOMEM que se dedicaba al Real Colegio de Cirugía, posteriormente Facultad de Medicina, hasta el traslado de la Facultad de Medicina a la universidad, a la ciudad universitaria y a la Universidad Complutense.
Este edificio histórico es desarrollado luego por varios arquitectos y se termina a inaugurar ya bien entrado el siglo XIX, 1834. Eh, no vamos a detenernos, tenéis bastante documentación sobre el edificio y la historia del edificio en la propia página del ICOMEM. Y en esta sede histórica ya hubo desde el principio varios intentos de montar un museo. Ahí tenéis una lámina, actualmente pertenece esta lámina a la colección del Colegio de Médicos. El propio doctor Fourquet, que es uno de los médicos históricos, catedrático de anatomía a mediados del siglo pasado, hace 2 siglos, es decir, de 1830-40 hasta los 50, en 1830 y tantos ya hace un intento de creación de un museo en la sede del colegio y ahí aparecen ya una serie de fondos que son básicamente esqueletos y reproducciones de cera que actualmente se conservan todavía en uno de los museos universitarios de la ciudad universitaria. Muchas de las piezas que aparecen ahí se pueden rastrear en esa colección, que es el Museo de Javier Reverte, en la Universidad Complutense. Eh, bueno, aquí en el edificio del museo, el edificio de la sede actual del ICOMEN, tiene varios espacios históricos, varios espacios patrimoniales. Aquí estamos viendo uno de los más emblemáticos, que es el aula Cajal. Cajal como catedrático de la Escuela de Madrid y ya aquí a finales de la década de los 80 del siglo XIX. Como catedrático viene de Barcelona, aunque su origen, como sabéis, es de Zaragoza. Su primer trabajo fue director de los museos anatómicos de la Universidad de Zaragoza, de ahí pasa a la cátedra en Valencia, de Valencia a Barcelona, que es su periodo, digamos, más creativo, y después viene a Madrid, donde se ocupa de la docencia, también de investigación, por supuesto, y de su carrera, digamos, como gestor de la investigación y bueno, hasta que bueno, eh, es una figura sobradamente conocida y realmente muy importante, el único premio Nobel científico propiamente dicho que ha habido en el Estado. Bien, el edificio histórico tiene, además del aula Cajal, otros espacios emblemáticos como la biblioteca o como el gran anfiteatro, que es el gran espacio de representación de la medicina, de los grandes eventos de la medicina, y otros espacios menores, vamos, menores no se puede decir, pero otros espacios que son patrimoniales y otros que son de intendencia y de apoyo. Dentro de los patrimoniales veis ahí el pequeño anfiteatro y dentro de los otros pues espacios dedicados a cafeterías, a aulas, a sitios de apoyo. Bien, dentro de lo que es la reflexión de lo que se llegó a realizar como proyecto museológico en un primer momento del proyecto del Museo Cajal, lo que sería o que actualmente estamos llamando Museo Catedral Ramón y Cajal, pues se desarrollan una serie de pasos que tienen que ver con el proyecto museológico, el proyecto arquitectónico, el proyecto museográfico, el montaje de lo que es actualmente la oferta del museo. Y empezamos desde el primer momento a hacer una revisión y este es un paso habitual en cualquier proyecto museográfico, museológico que se preste, en cualquier proyecto patrimonial, pues hay que hacer una revisión de qué se ha hecho en torno a estos temas en otros museos en el mundo. En el caso de los museos de historia de la medicina hay una larga tradición de dos tipos de museos. Por un lado está el modelo de museo clásico en el cual se priman las colecciones y se exponen desde objetos con diverso tipo de tratamiento, objetos relacionados con la historia y la práctica de la medicina, a museos como el que aparece ahí más abajo, que se parecen más a lo que sería un museo de ciencia actual, un Science Center,
en el que priman, digamos, más la interpretación más que la colección de objetos patrimoniales. Bueno, os he seleccionado ahí dos muy conocidos. Uno es el Mutter de Filadelfia, que es un ejemplo de museo clásico, sería un poco el equivalente a un museo de arte como la Galería de los Uffizi, ¿no? El museo tradicional, o a los museos vaticanos, ¿no? La imagen de museo tradicional, sería el Museo Mutter. Y el ejemplo que os he seleccionado ahí de modelo de museo, digamos, moderno, con otra concepción, es el Health Space en Cleveland, que es también un museo que hace unos años, hace 15 años, era un museo clásico de colecciones y que posteriormente se construye esta alternativa de museo más centrado en aspectos de experiencia y de interpretación. Un ejemplo de museo actual, moderno y claramente con una sensibilidad más participativa, más narrativa, sería el ejemplo del National Museum of Health and Medicine, que está en Silver Spring, al lado de Washington, es prácticamente de Washington, pasa que está justo ya en la frontera con el estado de Maryland. Es un museo, es un gran museo nacional, de los habituales en el área de Washington, y que recoge un poco la historia de la medicina, y la peculiaridad que tiene es que va mezclando, como bueno, sería prototípico de los museos modernos, va mezclando los aspectos más patrimoniales con aspectos más de participación e interpretación, con aspectos claramente de corte narrativo, como esta historia que cuenta esta vitrina del asesinato de Lincoln y las pruebas anatómicas forenses que tenemos del asesinato, cómo eso nos ilustra de si pues, la herida era mortal desde el primer momento o no, está por supuesto la bala, etcétera, reproducciones de la trayectoria, etcétera, y a partir de ahí pues te hace reflexionar sobre distintos aspectos anatómicos, fisiológicos y de conocimiento de la salud de las personas. Bueno, aquí también tenemos una cierta tradición de museos de la medicina. Uno de los espacios más emblemáticos es la Real Academia de Medicina de Cataluña, que está en Barcelona y que tiene un teatro anatómico, un anfiteatro anatómico precioso, muy bien conservado, de los más bonitos y ornamentados de los que se conservan en Europa. Es verdad que este es más reciente que algunos de las universidades italianas. Y bueno, es al hilo del anfiteatro hay también otra serie de espacios históricos y cuentan pues un poco la historia de la medicina en diversos momentos, fundamentalmente en torno al siglo XIX. Bien, cuando se hace un proyecto de planificación de cualquier institución patrimonial, pues insisto, hay que tener en cuenta toda la tradición que se tiene, o la inmensa mayoría. Cuanto más conocimiento tengas de lo que se ha hecho y por qué se ha hecho, mejor. Aquí recogeríamos pues desde montajes que en su momento se diseñaron para el Museo Nacional de la Salud, como ese quirófano virtual que aparece ahí arriba, la experiencia de espacios como Cosmocaixa, con esa maravillosa exposición que hizo hace un par de años sobre el cerebro en Cosmocaixa, ¿no? que nosotros nos tocó evaluar, que se llamaba Talking Brains, montajes como de museos emblemáticos de la historia de la medicina, como el Museo de Cirugía de Chicago, que tiene una inmensa colección y además un tratamiento y una gestión muy ágil de este tipo de institución patrimonial. Science Centers, pues como el de que aparece ahí, el Health Space, en fin, el Museo de Ciencias de Nashville, que tiene un montaje precioso sobre las cadenas de ADN, en fin, bueno, cantidad del propio Museo de Ciencia de Nueva York. Toda esa tradición y todos los aciertos y los errores cometidos en todo ese tipo de exposiciones es lo que te permite plantearte el nuevo proyecto sin partir desde cero y teniendo una cierta parte de conocimiento acumulado. Y esto es muy importante.
Es muy importante. Es decir, el partir siempre de algo que a mí me molesta especialmente, que es partir siempre de ideas maravillosas, no debería ser lo habitual. Es decir, hay una labor que nosotros hemos aprendido como científicos, que es la reflexión, la revisión de la bibliografía, la revisión de las experiencias previas, es un elemento fundamental de la innovación. La innovación no es la idea creativa que se transmite en muchas ocasiones. Como decía Picasso, la inspiración te tiene que pillar sudando, te tiene que pillar, es el 90% expiración, te tiene que pillar trabajando. Si no te pilla trabajando, difícilmente sirve para algo. Bueno, un proyecto museológico se puede estructurar de muchas maneras. Ahí veis una propuesta, hay otras muchas, hay otras propuestas por ahí, pero lo que sí me gustaría destacar es esa zona media del modelo que veis ahí, plan de audiencias, plan de programas, plan de comunicación, que ya hemos comentado en alguna otra ocasión, y que es el meollo central de lo que sería, por un lado, la parte de estudio de lo que son las audiencias y los públicos, y por otro lado, cómo es su puesta en valor y su puesta en acción, ¿no? A través de los programas y a través del plan de comunicación. Eso tiene que ser un meollo central de un proyecto institucional y de un proyecto patrimonial, obviamente sin olvidar esa primera parte de arriba, que tiene que ver con, en primer lugar, la arquitectura, y por supuesto las colecciones y su proyección en la investigación, en su trabajo sobre esas colecciones, en conservación, etcétera. Todo ello dentro de un paraguas de reflexión de lo que debe ser la misión y la visión institucional, y por supuesto con una parte final de aterrizaje en la museografía y sin perder de vista en absoluto, porque es el feedback y la retroalimentación general, de lo que es el plan de viabilidad y gestión, ¿no? De lo que es la sostenibilidad de todo el proyecto. Bueno, ese modelo, sea ese o con las variantes que le queráis introducir, sería el que desarrollaríamos para una institución y, insisto, en la franja central estaría toda la reflexión sobre los públicos. Bien, en el caso del Museo Cajal se hizo de esa manera. En primer lugar, quisimos partir de una reflexión estratégica fundamental, que era hacer poco ruido, ir poquito a poquito y paso a paso, y no pretender arrancar con un gran proyecto obnubilador que hubiera generado otro tipo de problemas por la propia historia y tradición que tenía la problemática del Museo Cajal, con ya una historia de más de 100 años de fracasos, de intentos de poner en marcha el Museo de Historia y Medicina en el Real Colegio de Cirugía y luego el Museo Cajal, con los problemas del legado, etcétera, que no vamos a entrar ahora en ese tema, pero que sí aconsejaban un planteamiento táctico cuidadoso y empezar a desarrollar una serie de acciones que pusieran en valor, por un lado, los elementos patrimoniales que tenía la institución, y por otro lado, empezar a hacer una oferta social ligada a un desarrollo de programas públicos y educativos en la institución. Para ello había que empezar a tomar decisiones sobre gestión de colecciones, conservación, restauración, restitución, captación de colecciones. Os he puesto ahí 4 fotos que son 4 elementos claros, elementos que ya teníamos en la primera, por ejemplo en la biblioteca, que había que tomar la decisión de si se conservaban o no se conservaban, y esto pasa desde análisis de la propia conservación de cada uno de los elementos a bueno, ver qué sentido pueden tener en un proyecto general, ¿no? La segunda, que es cómo estaba el aula Cajal, que hubo que remodelarla y rehabilitarla con unos colores, hubo que restituir los colores originales, para lo que hubo que hacer catas, estudios de documentación de cómo estaba el original, etcétera. Espacios como el laboratorio que se han perdido, pero que tenemos documentación y que en un momento dado se podrían recrear o restituir, o al menos recrear mediante algún tipo de escenografía o de manipulativo, interactivo, etcétera, o elementos de captación. Ahí veis una foto de la antigua casa de Cajal,
en Madrid, que actualmente, por desgracia, se ha reconvertido en pisos de lujo y que conservaba una gran cantidad de elementos patrimoniales que todavía se pueden captar porque siguen apareciendo en distintas colecciones, en subastas, etcétera, y que de alguna manera el colegio puede ir recuperando. Bien, a partir de ahí hay que empezar a reflexionar sobre toda una serie de elementos que tienen que ver con los públicos y que tienen que ver con otros aspectos, de puesta en valor del propio edificio, de posibilidades de intervención en el propio edificio. Ahí tenéis algunos de los análisis que hay que empezar a hacer, el análisis de recorrido propuesto, que tiene que ver con todo un tema de asignación de cargas a los distintos espacios, hay que ver qué espacios tienen un nivel de intervención más alto porque son espacios que a nivel patrimonial lo permiten, o qué espacios tienen que tener un nivel de carga y respeto, digamos, menor. Bueno, todo eso hay que ir haciendo distintos tipos de modelización de propuestas y empezar a ver cómo funcionan. Hay que empezar a ver también qué espacios públicos son con colección y cuáles son sin colección, y qué espacios privados son con colección y sin colección, porque como sabéis esto afecta directamente a los niveles de seguridad de los espacios. Bien, son un montón de aspectos que hay que ir hilvanando en lo que es un proyecto museológico, en un proyecto patrimonial, y que hay que ir ordenando de manera secuencial. Bien, una de las cosas que buscábamos era desde el primer momento una acción estrella, y nos parecía que un programa de Living History era uno de los aspectos Sigue el centrales. estudio de la degradación y regeneración de bienes. Bien, en ese sentido lo que se hizo fue hacer un programa de visitas teatralizadas, recuperar la figura de Cajal, como veis ahí, y que dentro del propio contexto patrimonial del aula Cajal y del edificio del Real Colegio de Cirugía, pues impartiera una de sus clases y, bueno, hiciera una visita en compañía de otras personajes como su propia esposa, Silveria, o como la diosa de la medicina, hicieran una oferta de visita guiada que luego adaptamos con distintas versiones a distintos tipos de públicos y que permitía poner un poco el valor de una manera muy espectacular en valor esta primera oferta. Bueno, además de esa primera, digamos, acción estrella como elemento, digamos, podría haber sido otra, pero bueno, elegimos una técnica de Living History porque nos parecía una de las adecuadas y bueno, realmente fue bastante exitosa. Llenan prácticamente, se sigue haciendo, llenan prácticamente todas las ofertas que se sacan al público para que la gente se apunte. Además, se hicieron otra serie de estudios de público y de reflexiones en torno al proyecto, desde estudios motivacionales, de motivaciones y expectativas, muy parecido y con una técnica muy similar, aunque en este caso grupal, al que os he propuesto para desarrollar el trabajo de curso. Estudios de nominación y de imagen de marca. El tema del nombre era un tema, sigue siendo un tema conflictivo, complejo. El tema de estudios de comprensión y de tipologías de colecciones, focus group con distintos tipos de sujetos donde íbamos viendo de problemáticas de colecciones, de mensajes, de programas, de alianzas, de sponsorizaciones, en fin, de muchos tipos. Y con todo ese tipo de estudios, pues nos lleva a hacer una propuesta del plan de audiencias de lo que podríamos podríamos llamar los públicos de la medicina. ¿Qué son los públicos de la medicina? Pues un poco cuáles serían nuestros segmentos objetivos que queremos cubrir, ¿no? Por supuesto, para el ICOMEM, los colegiados, en primer lugar, la propia esencia del Colegio de Médicos, son sus propios colegiados, pero sin perder de vista la profesión en general y la ciudadanía en general, ¿no? Y por supuesto luego pues temas relacionados con la investigación, con la universidad, con la educación en el tema escolar, públicos interesados, públicos más directamente relacionados con la medicina, etcétera, ¿no?
podemos partir siempre para el desarrollo de programas y el desarrollo de lo que es ya las acciones de un modelo general como el que aparece ahí abajo. Ese es un modelo muy genérico que establece unas ciertas relaciones entre distintos tipos de programas y que bueno, es uno de los modelos que nosotros utilizamos, pero puede haber cualquier otro. Bien, eso nos llevaría, bueno, cualquier otro no, pero puede haber alguna variación sobre eso. Esto nos llevaría a una oferta de programas públicos y educativos en las cuales, en el caso del Museo Cajal, optamos por unos talleres escolares y talleres para familias muy concretos, en unos niveles muy concretos para arrancar. Un taller de neurona donde se construía un circuito neuronal, en fin, una serie de ofertas determinadas. Se siguió con las visitas teatralizadas y además se hacían visitas guiadas al edificio para explicar un poco el conjunto de la oferta patrimonial. Bien, en paralelo se iba haciendo una selección y un proceso complejo de estilización de los contenidos. No es fácil organizar, como sabéis, los contenidos y ahí hay que tener muy en cuenta las opiniones de los públicos. Uno de los miedos fundamentales que tenían los públicos a un museo de este tipo era que hubiera un contenido ilegible, que hubiera un contenido tan técnico y de tal nivel de expertise que fuera incomprensible. Bueno, entonces hay que hacer una selección, por un lado, de temas muy atractivos e interesantes que todo el mundo recomendaba y todo el mundo reconocía, que le interesaba mucho saber pues, cómo pensamos, cómo tal, cómo funciona el cerebro, cómo, los temas de neurociencia, cómo sentimos, cómo vemos, montones de preguntas que la gente se hace en torno a estos temas, pero por otro lado, articularlos pues, con una transposición didáctica adecuada. Bueno, todo eso hay que aterrizarlo en unos montajes expositivos concretos en función de la selección de los contenidos que vemos que son más atractivos para los visitantes, pues se desarrollan una serie de áreas que desarrollan a su vez una cierta sintaxis del recorrido y que hay que aterrizarlo luego en una serie de montajes concretos. Ahí hacemos siempre y tiramos siempre de bases de experiencias previas para poder orientar la museografía en una dirección o en otra, en función de los contenidos que quieras desarrollar. Claramente con dos áreas en el caso de la práctica del Museo Cajal, con dos claras áreas, una dedicada a los aspectos más históricos de la Escuela Cajal y de las colecciones, etcétera, y otro que sería en este otro caso los círculos que aparecen ahí, más dedicado a la neurociencia actual y a la neurociencia que se está haciendo ahora en investigación y contar qué es lo que sabemos sobre el funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro. Con toda su complejidad y toda su fascinante dificultad, pero que bueno, son contenidos muy atractivos en general para la gente y que se impresionan mucho cuando les dices que un cerebro tiene la misma complejidad en términos de números, en términos de cantidad de conexiones, la misma complejidad que una galaxia media, ¿no? Por el número de estrellas igual al número de neuronas, pero además las neuronas están conectadas de una manera muy peculiar, generando redes diana, generando una serie de aspectos realmente de complejidad muy alta, ¿no? Bien, todo eso se basa, toda la oferta en concreto de programas públicos y educativos tiene que basarse en una reflexión de qué es en concreto el aprendizaje formal y el aprendizaje informal y ahí veis un modelo de análisis de aprendizaje situado y aprendizaje móvil que tiene que ver con los aspectos estos que estamos discutiendo. En nuestras bibliografías tenéis todos estos temas desarrollados, en concreto todo el tema de aprendizaje informal y podéis leer allí pues, las distintas reflexiones en torno a estos temas. No conviene perder de vista lo que en Visitor Studies llamamos los derechos del visitante, que es una reflexión que hizo nuestra compañera de la Visitor Studies hace unos años, Judy Rand, y que tuvo bastante éxito y se sigue utilizando un poco para no perder de vista esos derechos del visitante que hay que respetar en cualquier proyecto patrimonial, ¿no? Bien, en base a eso se hace una propuesta global de programas
bueno, pueden ser de un tipo o de otro. En un momento dado se puede escoger técnicamente o tácticamente un programa sobre otro. En cualquier caso, el objetivo siempre es diversificar los programas a medio o largo plazo y, por tanto, ir haciendo una oferta cada vez mayor. Convendría también no perder de vista los estándares del Comité CARE de la IAM. Tecleáis en internet y os sale inmediatamente. Son unos estándares de calidad de educación en museos que construimos hace ya unos años en los congresos del Comité CARE, entre todos los profesionales que trabajábamos esos temas en ese momento y que constituyen un buen referente de lo que debe ser la calidad de este tipo de programas. Obviamente esto va evolucionando y habrá aspectos que actualmente haya que revisar, pero sigue siendo una documentación interesante como referencia. Bien, a partir de ahí pasamos normalmente a una fase de desarrollo de los diseños y de propuestas ya concretas, tanto de comunicación como museográficas, y ya de desarrollo de programas. Una de las fases en museografía se suelen utilizar mucho las infografías y sobre esas infografías trabajar sobre distintos tipos de propuestas, también sobre mockups y también sobre, esto hablaremos otro día y explicaremos cómo se trabaja con propuestas de mockups. Sirve un poco para reflexionar en distintos tipos de propuestas y hay que ir lanzando pues todo lo que son las campañas de una manera más o menos tentativa y hasta posteriormente una manera definitiva, ir tomando decisiones ya sobre todos los temas, pues desde la imagen de marca, en este caso los logos, las ofertas, los programas, todas las decisiones que hay que ir tomando. Y, por supuesto, en paralelo, el tema de la viabilidad, ¿no? El tema de la viabilidad, que es fundamental, los datos de público, porque dependiendo de qué tipo de oferta hagas, vas a tener mayor gasto, o dependiendo de cómo organices un recorrido, pues vas a tener más o menos puntos de control, y cada punto de control implica personal y eso implica dinero, e implica presupuesto. Todo eso hay que ir haciendo una evaluación y una modelización para saber finalmente cuál va a ser tu oferta final, ¿no? Bueno, veis cómo los datos de público forman parte de toda una serie de datos que hay que ir manejando en el proyecto final de planificación. Eso es un tema, pues ya veis que es complicado, pero que, bueno, hay que ir de manera ordenada. Podéis revisar, digamos, distintas propuestas que hay sobre cómo ordenar este tipo de temas, pero al final todo pasa por ir combinando y preveyendo en la fase de planificación este tipo de cuestiones. La museología americana tiene desde hace muchos años muy claro que cuanto más invertamos en planificación, más vamos a ahorrar en ejecución. Esto es fundamental, es decir, todo el esfuerzo que seamos capaces de prever antes de ponernos luego a diseñar ya y a gastarnos el dinero en arquitectura y en museografía, servirá para que nuestras decisiones sean mejores y la eficacia de lo que hagamos sea mayor, ¿no? Bueno, como final, en el proyecto de la Escuela Cajal, en el proyecto del Museo Cajal, hemos hecho una especie como de evaluación formativa a través de una exposición temporal, que es esta que estaba actualmente en funcionamiento en el ICOMEM y que estaba abierta hasta que nos hemos tenido que confinar todos, pero inicialmente estaba abierta y que supuso un gran esfuerzo de acumulación y de revisión de una serie de programas y de una serie de colecciones que a su vez ayudarán a reflexionar sobre cuál termine de ser la oferta final del Museo Cajal que estamos queriendo desarrollar. Bueno, esto es un poco lo que os quería contar de la relación entre los estudios de público y la planificación general de un proyecto patrimonial. Hemos utilizado la exposición y el proyecto del Museo Cajal. Podríamos utilizar otras explicaciones que serán objeto de otros vídeos que iré subiendo a este canal. Para cerrar,
Os he puesto ahí una foto y una reflexión de Cajal. Cajal escribió muchísimo, y tiene varias frases interesantes, importantes, y en cualquier caso es una lectura interesante porque pone el énfasis en nuestra capacidad y en nuestra voluntad para desarrollar proyectos de la mejor manera posible.